Queremos dar la bienvenida a todos los que están conectados, agradecerles por estar conectados. Esperamos y es nuestro deseo que este taller sea de bendición para todos y puedan encontrar lo que están buscando. Y quiero dar la bienvenida, bueno, a Guille y a María Esther. Muchas gracias por estar con nosotros, por aceptar la invitación y espero que pueda ser un buen tiempo. Quiero iniciar orando para que podamos comenzar. Bueno, te paso la batuta a ti, Guille, para que se presenten y ahí lo dirijas. Bueno, María Esther y yo estamos aquí en Madrid. María Esther es española y nos casamos hace 30 y largo. No te quieres pillar los dedos. 30 y largo, 37 años. No, Sí, 37. 38. 38 en diciembre, ahora en este mes. Mis padres fueron norteamericanos, pero yo nací y me crié en Latinoamérica. Me crié en Panamá, estuve 6 semanas en Cuba, donde nací, y luego me crié en Latinoamérica. Y por muchos años aquí en España hemos estado abriendo iglesias y por muchos años trabajando con CTCs, tanto inmigrantes como hijos de misioneros latinoamericanos, inmigrantes sobre todo del norte de África, de musulmanes. María Esther es docente y ella siempre con el tema CTC habla, ¿no? Más del tema de educación, y por lo tanto ella llevará la batuta hoy. Entonces, para el horario, el orden. Vale. Vamos a comentar con vosotros qué es el plan que tenemos para lo que va a ser la próxima hora, para que sepáis más o menos Hora y media. a qué tener, qué esperar de este tiempo juntos. Vamos a presentar en un primer bloque lo que son opciones en cuanto a educación en el contexto multicultural, ya bien porque sois misioneros y quieres saber qué opciones tienes en cuanto a la educación de tus hijos en el contexto multicultural, o bien porque eres un consejero y tienes que aconsejar a misioneros. Entonces, vamos a ver todas las opciones que hay dentro de lo que es la educación para que a la hora de elegir, pues tengas conocimiento de qué opciones hay y no elijas simplemente una, pues porque no conozcas que hay otras opciones. Después vamos a dividir en grupos, en probablemente 2 grupos, y vamos a tener 10 minutos, vamos a hacer una pregunta, y en los grupos lo que queremos es que haya la oportunidad de compartir cuáles son tu punto de vista respecto a esa pregunta. Luego vamos a volver todos juntos, vamos a poner en común lo que hemos comentado. Vamos a tener un segundo bloque de recomendaciones que recomendamos nosotros en cuanto a cómo educar a los hijos en el contexto multicultural. Van a ser 3 recomendaciones muy sencillas, muy básicas. Probablemente ya vas a acabar este tiempo, este Zoom, y vas a decir, pues no he aprendido nada. No pasa nada, porque las cosas importantes hay que recordarlas de vez en cuando. Entonces, si acabas este Zoom y dices, pues no he aprendido nada, no nos vamos a sentir mal, porque nuestra labor es recordar lo que es lo básico en cuanto a la educación y en cuanto a el contexto multicultural. Y al final vamos a tener otra pregunta, otro tiempo en el que vamos a lanzar otra pregunta, nos vamos a dividir en grupos, vamos a tener unos minutos para compartir ahí, vamos a volver otra vez al grupo grande, ponemos en común, y si hay alguna pregunta final por vuestra parte que queréis hacernos, tanto a Guille como a mí, pues intentaremos responderlo. Así que vamos a empezar
con las opciones. No, este no es el primero es el público. Eso es. ¿Qué opciones hay? Bueno, vamos a ir desde las más conocidas hasta las más nuevas para sobre todo ver qué elementos hay que son elementos a favor y elementos en contra de un sistema educativo o de otro. La primera opción que hay es la escuela pública. Dependiendo de en qué campo misionero se esté, esa escuela pública va a ser mejor o peor. No se va a saber hasta que no se esté en el campo y se haga algo de investigación, de indagación respecto a la escuela pública. Pero en general, perdón por la tos, no pasa nada. Tengo un tema de tos crónica, entonces yo toseré, beberé agua y seguiré hablando. ¿Cuáles son los pros de la escuela pública? Pues que es gratuita, que facilita la integración. En el momento en que los niños están integrados en el colegio público, facilita la integración de toda la familia en la sociedad, porque todos los niños de la sociedad de ese entorno van a la escuela, los niños de los misioneros también van a la escuela, con lo cual facilita la integración de la familia misionera en la cultura, facilita la adquisición de costumbres, de cultura, facilita las relaciones. Es como la manera más natural de entrar en la cultura. ¿Cuáles son los contras? En algunos contextos, en algunas culturas, la educación pública no se ofrece solamente hasta educación primaria, no se ofrece secundaria, con lo cual plantea después qué hacemos después, es decir, qué se hace después de la educación pública primaria, dónde llevamos a nuestros hijos para continuar, si es que queremos que nuestros hijos continúen educándose. El siguiente en contra más es el tema de que son colegios por regla general masificados. El ratio del profesor por alumno viene a ser de 25, 30, 35, incluso 40 niños por profesor, con lo cual la atención que se va a dar obviamente no es la más adecuada y por lo tanto también la disciplina que se va a dar en esos contextos van a ser disciplinas muy estrictas. ¿Por qué? Pues porque a la hora de poner en orden una clase de 50 niños, pues no puedes hacerlo lo mismo que cuando tienes 20 niños en la clase. Entonces, eso es los contras. Otro contra que se tiene es en cuanto a los valores que se ofrecen en el colegio, la educación pública, probablemente no van a ser los mismos que tú tengas como familia misionera. Y solo decir que en el caso nuestro, a nuestras hijas sí que la metimos en el colegio público aquí en España, pensando que en la familia podíamos trabajar aquellos valores contrarios. Entonces, tienes que hacer el esfuerzo de ver cuáles son esos valores para luego trabajar lo contrario en casa. En el caso de María Esther, ella se educó en un colegio público concertado católico y en casa ellos contrastaban esos valores como evangélicos para fomentar lo que era la fe evangélica. Sí, en nuestro caso, en la educación pública en España es bastante buena, considerado lo que hay en otros lugares. Entonces, en aquel momento, cuando nuestras hijas eran pequeñas, era mejor que ahora, porque ahora hay toda una ideología de género que se está imponiendo en los currículums, que no es lo que era en nuestro contexto hace 30 años. Pero en nuestro caso sí elegimos el colegio público. Siguiente opción. ¿Qué puede haber en el campo? Pues es el colegio privado o el colegio internacional. ¿Qué beneficios hay del colegio privado? Obviamente es un colegio en el que es menos masificado,
el ratio de alumnos por profesor es menor, con lo cual la atención va a ser más individualizada. Eso facilita también si por alguna razón tus hijos necesitan algún tipo de atención especial, va a ser mejor un colegio privado que en un colegio público. Va a favorecer también el colegio privado, el colegio internacional favorece que hay una mejor capacitación para los estudios superiores. ¿Cuáles son los contras? Pues por el mayor principal obstáculo es el económico. Son colegios caros, que para la familia misionera supone un importante tema que tiene que afrontar. Y uno de los contras más importantes que nosotros vemos es que se crea los niños crecen en un contexto de burbuja cultural, ya sea si es un colegio internacional o un colegio privado. El colegio imprime una serie de cultura, una serie de costumbres, una serie de actividades, incluso extraescolares, que hacen que no se salga del colegio para nada. Todas las relaciones están siempre vinculadas al colegio y se crece en un contexto de burbuja, que puede ser positiva, pero a la larga las burbujas siempre son negativas. Entonces, hay que tener en cuenta a la hora de pensar qué contrarrestar en casa para que los hijos crezcan no en un contexto de burbuja, sino en un contexto de integración dentro de la cultura general, no solamente del colegio. Dentro de los colegios privados o internacionales hay otra categoría que hemos denominado los colegios religiosos. Por ejemplo, los colegios misioneros, para hijos de misioneros, o en el caso en España, tanto en Barcelona como en Madrid, hay colegios evangélicos. ¿Cuáles son los beneficios? Pero también hay los católicos. Sí, están los religiosos evangélicos y los religiosos católicos. Los beneficios son que van a tener valores religiosos similares a los nuestros. Si es un religioso católico, obviamente tendrás que luego en casa compensar con las enseñanzas que se enseñan en la escuela, pero en regla general van a tener valores similares a valores familiares tuyos. Entonces, los contras son los mismos que en los colegios privados, el contexto de burbuja. La ventaja del colegio privado religioso es que suelen ser más flexibles con la agenda del misionero. Entienden el contexto y suelen ser más flexibles a la hora de poder faltar para ciertas... Con la gira misionera. Con la gira misionera, por ejemplo, más flexibles a la hora de poderte dar el currículum para que tú esas semanas o esos meses que vas a faltar puedas hacer tú el currículum con tus hijos. Es decir, hay un poco más de flexibilidad porque entienden el contexto. Guille va a seguir hablando de las siguientes opciones dentro de lo que es el sistemas educativos. Vale, luego hay varios sistemas que por regla general son las más... por ejemplo, el sistema del internado tiene muy mala fama, pero yo tengo muchos amigos que han hecho su educación, tanto primaria como secundaria, en colegios internados, tanto en Asia como en Latinoamérica. Estos son amigos norteamericanos, hijos de misioneros norteamericanos. Hay aquellos que lo pasaron mal
y hay muchos que, si por ellos fuesen, mandarían a sus hijos a un internado, no porque se quieren deshacer de los hijos, sino porque tuvieron un tiempo estupendo. Vamos, para ellos era estupendísimo. Pero hay que decir que pros, bueno, pro del colegio internado es si tú estás en un contexto misional donde no hay acceso a la educación. No hay colegio público, no hay colegios, salvo un colegio internado que está a varias horas de casa. Entonces, otra de los pros es que luego hablaremos del colegio en casa, el homeschool. El homeschool demanda que uno de los padres o dos de los padres tengan alguna noción de cómo educar. Entonces, si no hay habilidades educativas en la pareja, pues entonces el homeschool es muy difícil. Y si entonces no hay otras opciones, pues el internado es una de esas opciones. Ahora, en lo negativo, yo no voy, como veis, no estamos leyendo todos los puntos, pero eso lo podéis ir haciendo vosotros y os daremos mi correo para, si queréis, yo os mando este PowerPoint. Uno de los contras del internado es que puede contribuir al sentimiento de abandono en el CTC. Antiguamente se promovía o se aceptaba alumnos de hasta 5 y 6 años en los internados. Eso ya no se hace. Se vio que era demasiado pronto para que estos, pues empezando en primer grado de secundaria, pues se veía que era demasiado pronto y creaba demasiada disonancia y sentimiento de abandono. De primaria. De primaria. Entonces, eso es uno de los contras en cuanto al colegio, el internado. Luego está el tema del homeschool. El homeschool tiene, como todo sistema, tiene sus pros, y una de ellas es que la familia se mantiene unida. Y entonces, si estás en un contexto donde no hay colegio nacional o es súper pobre educativamente, no hay dinero para un colegio internacional, un colegio privado, el homeschool puede ser una de esas opciones. Y lo pro es que mantiene la familia unida. Los niños no tienen que ir fuera para educarse. Es flexible con la agenda misionera. Los padres, bueno, si tienen que ir un fin de semana en Cayuco a ministrar a cierta tribu, pues se va toda la familia y no pasa nada. Ahora, tiene sus contras. En primero, que hemos visto, es la carga educativa para los padres. Y es muy bonito decir homeschool, sí, que lo vamos a hacer, pero ese lo vamos a hacer son 9 meses, 5 días a la semana. Y tienes que ir capacitándote para ir enseñando los temas. No es tan idílico como algunos lo pintan. Tiene su contra. Y también... Y no todos los padres tienen la capacidad de poder educar. Por eso digo, que no tienen esas capacidades educativas. Entonces, sí. Luego, también desde la experiencia, puede haber poca constancia. ¿Poca constancia de quién? Poca constancia de los padres enseñando. Porque se frustran, porque el hijo le gusta un tema y avanza como loco en un tema, pero no le gusta el otro, y es como sacarle los dientes, enseñarle matemáticas, y los padres se cansan, porque ¿para qué voy a estar peleando todos los días con mi hijo? Entonces, bueno, puede que haya poca constancia. Y el último que hemos visto es retrasos, en algunos casos, en las habilidades sociales. ¿Qué son las habilidades sociales? Pues el poder hacer amigos. Pero
este sistema de homeschool, donde es colegio en casa cooperativo, ayuda en esto de las habilidades sociales. ¿Por qué? Porque en el cooperativo son varias familias que deciden juntarse para ir haciendo el currículum. Entonces los niños no están solos con sus hermanos o solo porque es el único de la casa, sino que están en contacto con otros niños, y eso ayuda en el tema de la socialización de los niños. La carga educativa se comparte, y eso es otro pro de esta forma de colegio en casa cooperativo. Un negativo, un contra a resaltar. Como se comparte, por ejemplo, yo soy de ciencias, mi licenciatura es en biología. Entonces, en esta cooperativa yo voy a enseñar biología o voy a enseñar ciencias. Luego María Esther, su fuerte es educación primaria. Ella va, pues, tal. Si ese reparto de responsabilidades de enseñanza entre los padres no es equitativa, puede generar malos entendidos entre las familias. Yo estoy haciendo toda la labor educativa y vosotros no estáis haciendo nada, hablando en plata. No se llega a los puños, pero es algo que hay que... es uno de los contras que hay que saber y en este contexto. Ahora, vamos a ahondar un pelín más en esto de colegio en casa cooperativa. Hay lo que se llama el sistema satélite. En el sistema satélite hay un centro educativo donde acuden los padres y los hijos, no todos los días, no todos los meses, pero una vez cada trimestre, por ejemplo. Y en ese tiempo, pasan una semana, 10 días, en ese centro educativo. En ese tiempo los padres reciben más instrucción en cómo enseñar el material, el currículum, para el próximo mes o trimestre, y los niños interactúan con otros niños. Y hay una maestra que supervisa. La otra cosa positiva es que normalmente esa maestra que supervisa es también la que decide el currículum que se va a estudiar. Y eso es muy importante porque para encontrar currículum a veces es difícil. A ver. Luego hay el tema del centro de recursos. Esto es diferente, parece igual, pero no. En el centro de recursos hay este centro de recursos donde solo acude la madre o el padre que es el maestro y acude para verlos. Se juntan con los otros maestros, ven los recursos que están usando otros, ven el currículum que están usando otros, ven, y entonces hay un nutrirse como maestros en el contexto propio, ¿no? Pero, como pongo aquí, a diferencia del sistema satélite, solo acude al centro la persona que está dando la enseñanza, no los niños también. Vale, y así... El contra de todo esto es que hay muy poco en castellano. Sí, en todo el tema de homeschool, en castellano hay poco currículum, y Wycliffe es la misión que ha desarrollado este sistema satélite y centro de recursos más que muchos otros. Y claro, todo eso está en inglés y no en castellano. Vale, este primer apartado es presentar. Ahora vamos a ir a unos grupos y queremos que trabajéis esta pregunta. ¿Qué datos importantes debo conocer sobre la familia con la que estoy aconsejando a la hora de basar mi recomendación educativa? Como dije anteriormente, nosotros hemos planteado este tiempo hoy para aquellos que dan consejo a las familias. Entonces, esta pregunta se hace desde esa perspectiva. Vale, tú eres una familia, te has conectado. Ahora,
cambia el chip y piensa, vale, si yo tengo que aconsejar a otra familia, ¿qué dato importante debo conocer sobre la familia o datos a la hora de basar mis recomendaciones educativas para esa familia? Y vamos a ir a los grupos. Noemi nos meterá en grupos, tendremos 10 minutos y luego volvemos y vemos las conclusiones a las cuales habéis llegado. Pues nos interesa, Magister y a mí, a ver esta puesta en común, a ver qué habéis dicho, qué datos importantes debo conocer sobre la familia a la hora de basar mis recomendaciones educativas. Yo no tengo la posibilidad de veros a todos ahora mismo. Entonces, no levantes la mano, simplemente habla y coméntanos qué se ha hablado en vuestro grupo. Bueno, yo pude tomar algunas notas de la sala 1, Guille, y Bien. seguramente mis compañeras, si ellas quieren agregar, van a poder hacerlo. Algunas notas que estuve tomando es que ellos dijeron que era importante primero los recursos económicos. ¿Con Bien. qué recursos económicos contaba la familia? Bien. Después otra persona dijo que, por ejemplo, para el caso de los argentinos, hay una escuela a distancia pública. Entonces, cualquier familia argentina puede acceder a esta escuela y es sin costo. Entonces, eso sería un beneficio para una familia argentina. Después, Correcto. Y solo añadir que Argentina, que yo sepa en estos momentos, es el único país que tiene currículum para colegio en casa. Bueno, es que podría hacerse el de a distancia que ofrecen. Es una opción. Sí, lo que no sé si hay que pagar si no eres argentino. Eso es. En el caso de la escuela, perdón, soy Lilia. Sí. Es el servicio de educación a distancia, pero es solo para familias argentinas en el exterior, que nació como un servicio para los hijos de diplomáticos y en el tiempo de Menem se amplió a todas las familias argentinas. Ese es solo para niños y niñas que están fuera del país y pueden hacer desde jardín hasta el secundario. ¿Cuál es la ventaja que yo diría? Es que ellos pueden volver a Argentina a hacer el recorrido que se hace y se incorporan a la escuela pública sin ningún examen ni nada. Y cuando se van, se vuelven a incorporar automáticamente en el SEAD. Desventajas, es el mínimo el currículum, porque le obliga al SEAD a que vaya a la escuela nacional para el aspecto social, porque no existe dentro de Argentina el homeschool. Entonces tiene que ser ese contenido más el aspecto social del lugar. Perdón, eso. Lilia, ¿tú conoces el currículum para homeschool que tiene Argentina? Sí, estuve trabajando como maestra misionera. Entonces, por ahí yo no lo conocía, yo soy docente del nivel primario. Conozco el currículum de Argentina. Cuando empiezo a colaborar con la familia misionera en la educación de los niños, ahí empiezo a ver el currículum que hay para el niño o niña que está fuera del país. Ahora, pero tú sabes si ese currículum se puede comprar siendo yo, por ejemplo, chileno. No se puede. Vale, no porque tienes que inscribirte. Ahora, existen otras 2 escuelas de las que yo no puedo dar información, pero me gustaría indagar un poquito más, que son del servicio naval y otro del servicio que son pagas. Efectivamente. Y eso, mira, si pudiésemos encargarte de que tú hicieses esa indagación, porque la información que nosotros tenemos, por ejemplo, es que Argentina es el único que tiene lo que acabáis de decir, este recurso para familias argentinas, pero que también por lo militar tiene un currículum que se puede comprar. Sí. Y por ahora que yo conozco,
que yo conozca, es lo único que hay en español. Entonces, si tú pudieses hacer algo de indagación y luego mandarle a Mimi, a Noemi, esa información, esto lo divulgamos a nivel de toda Latinoamérica. Bueno, conozco familias misioneras que ya están de vuelta en Argentina, que son grandes, que ellos educaron a sus hijos en ese sistema. Podría hablar con tu Sí, perfecto. Vale, algo puesto en común, algún otro comentario de los grupos que queréis. ¿Sigo, Guille? Sí, sigue. Sí, después depende mucho el lugar en donde viven. Por ejemplo, si ellos viven en un lugar donde ellos están solos o hay otros niños donde ellos puedan compartir con ellos. También alguien decía también una salvedad que va a depender del país. Por ejemplo, si la escuela pública es donde es común maltratar a los niños, entonces obviamente no va a ser esa la recomendación. También si tienen internet, porque mucho depende del internet también a qué van a tener acceso. El tipo de trabajo misionero, porque entonces también va a depender también sobre eso la carga, por ejemplo, en el caso del homeschool, que demanda bastante tiempo. Algo que decíamos era la disposición y compromiso por parte de los padres. Decía que eso está sobre las habilidades o capacidades que los padres puedan tener de enseñanza. Porque alguien decía que no era un matrimonio, que no tenían quizás algún estudio sobre la enseñanza, pero que hubo disposición y compromiso y se logró bien. Claro. Entonces ellos decían eso. Bueno, la responsabilidad compartida de ambos padres, y también algo que decía que depende mucho si son latinos, porque esto va a depender por lo que hacíamos la salvedad sobre el internado, ¿no? Que para nosotros quizás el latino, quizás para la mayoría no sería una opción por el tema del apego. Sí. Y alguien decía que era algo muy importante, es ¿qué quiero para el futuro de mi hijo en educación? Que esa era una pregunta que el papá debería responder, qué es lo que él quiere realmente. Exacto. Y bueno, y decía que sobre todo también conocer las capacidades de nuestros hijos. Vale. Tú, Ana, ¿podrías mandarle a Noemi eso que has escrito y ella nos puede mandar eso a todos? Porque es excelente lo que habéis dicho. Ya, ¿yo le escribo al tiro? No, ahora, digo. Ahora ya. Cuando el grupo, otro... ¿Algo que añadir? Algo que añadir, eso. Sí, la verdad yo tomé nota del otro grupo, sí, y la verdad que tenemos hartas cosas en común. Sí, no priorizamos sí, todas las cosas que se nombraron, hacemos solamente un levantamiento. Y para no repetir las cosas que ya comentó Ana, entre las principales extras podría estar el tema del bienestar de los hijos, considerando obviamente si el tema de la educación pública o privada o no, que se ofrece en el lugar es buena o no, y también conociendo las capacidades de los hijos o las necesidades dependiendo de la situación, si tienen necesidades particulares, si tienen habilidades que se pueden potenciar, si por ejemplo le costaría estar en un internado, si le costaría enfrentar dificultades en una escuela pública. Entonces el tema de conocer al hijo y verle según buscando su bienestar, cuál es la mejor opción entre las que se encuentran disponibles en el lugar. Otra opción, otro tema es qué opciones educativas conoce la familia como tal, porque y qué tan dispuesta está a utilizar estas opciones educativas. No quiero repetir lo que ha dicho Ana, en el entorno, sí, educación de calidad, el futuro. Lo importante de si se está sirviendo en un contexto diferente, ¿cierto? Conocer las experiencias de otros obreros en el campo, cuáles son las opciones que ellos han tomado y cómo han sido su experiencia. Y eso, que no salió antes, pero eso es súper importante, y eso se puede hacer incluso antes de ir al campo. Ir preguntando cuáles son opiniones de los misioneros que tú conoces ahí, bien sea con el organismo con el que vas a trabajar tú, o bien sea con otro.
Pero eso es importante. Vale, Jairo, también si tú puedes poner eso en limpio, mandárselo a Noemí, eso será de mucha ayuda, ¿vale? Igual te has dejado algo en el tintero, pero ahora luego tendrás más oportunidad de compartir. Vale, vamos a seguir con una un segundo apartado. Bloque, sí, de recomendaciones. Como bien habéis estado comentando, es de vital importancia que los padres estén satisfechos con la opción que elijan. Una vez que ya toman una decisión, es de vital importancia que los padres estén completamente satisfechos con que esa es la mejor opción para su familia en ese momento. Ahora, ¿Por qué? Porque si los padres están satisfechos y están felices con esa opción, los hijos van a desarrollarse y van a crecer en ese entorno educativo también satisfactoriamente. Déjame matizar esto. Todos los estudios que se han hecho sobre hijos de misioneros, la educación de hijos de misioneros desde el año 79, y estas investigaciones han sido hechos en el contexto anglosajón, hay que decirlo, todos coinciden con una cosa de vital importancia, y es, hay que saber qué opción es la que les gusta a los padres antes de que tú recomiendes nada. Los padres saben de opciones. Tú lo que le vas a presentar son otras. Pero tú tienes que saber. Claro, la pregunta que os hice es una pregunta trampa. Porque la primera cosa que tú tienes que saber es qué opción es la que les gusta a los padres. ¿Por qué? Porque en todos los estudios lo que sale es que si los padres están contentos con la opción educativa, los niños suelen estar felices también. Pero que si los padres no están a gusto con la opción educativa, los niños tampoco lo estarán. Y como padre ya sabes, los niños captan nuestro contexto emocional como por osmosis y les contagiamos. Entonces, regla número 1, antes de darles opciones, ¿qué opción crees tú que es la mejor para tu hijo A, tu hijo B, tu hijo C? Y en base a eso, ya puedes empezar a dar otras opciones. Pero si no sabes esto, te vas a dar contra una pared. Porque vas a estar dando recomendación y los padres están pensando, esa no es la opción mejor para mí. Yo creo que esta es la mejor. Entonces, tienes primero que saber cuál es la opción que a los padres les parece la mejor para luego seguir. Bueno. Y al mismo tiempo tienes que también saber cómo definen ellos un sistema educativo exitoso. Tienes que saber qué es lo que ellos valoran en la educación. Para ti un sistema educativo exitoso puede ser uno que potencie los idiomas, o puede ser uno que sea práctico, que no sea solo teórico, o uno que fomente los valores cristianos. Eso a ti te debe dar igual. Tú, como la persona que estás aconsejándole, tienes que mantenerte lo más objetivo posible a la hora de hacer tu recomendación, pero sí tienes que ayudarles a ellos a identificar qué es lo que hace un sistema educativo que sea exitoso de uno que no lo es. Para ellos, para luego ayudarles a poder encontrar el que mejor se adapte a sus circunstancias y a sus hijos. A lo mejor para un hijo el mejor sistema, por sus características y sus circunstancias, es en la escuela pública, pero a lo mejor para el siguiente no se puede adaptar a la escuela pública de ese entorno y tienes que buscar otra opción. Entonces, tú como aconsejador, como la persona que estás acompañándole a la hora de ayudar a sus padres a elegir el mejor sistema educativo, tienes que mantenerte lo más objetivo posible. Esa es nuestra recomendación. No. Que no dejes que tus opiniones en cuanto a un sistema educativo u otro tiña la elección de los padres. Y en esto hemos visto de todo, desde situaciones donde
el que está aconsejando le dice, no, eso no, lo que sirve es esto. Cuando lo que está aconsejando es imposible para esa familia hacerlo. Pero como el consejero ve ese sistema como el mejor, pues luego vienen padres por otro lado y dicen, mira, me han aconsejado esto, pero nos es imposible. Por ejemplo, nos han aconsejado colegio internacional, pero que yo no tengo 3.000 euros al mes para meter mis 4 hijos en un colegio internacional. Y claro, se sienten mal porque el consejero que le ha aconsejado, R con R, esa es lo mejor. Entonces, hay que mantenerse objetivo y en ese trabajo con los padres ir sacando cuál va a ser el mejor sistema. Porque a veces la situación no es entre lo mejor y lo peor. La situación, las decisiones que tenemos que tomar en el campo es entre lo malo y lo peor. No hay una situación ideal. Entonces, hay que trabajarlo junto y no necesariamente todas las opciones o la misma opción va a ser mejor para uno de los hijos como para el otro. Pero entraremos en eso también. Y en esto de elegir entre lo malo y lo peor, también hay que ayudar a los padres a que piensen cuáles son sus no negociables. Es decir, qué circunstancias hay en un sistema educativo que por ahí no van a pasar. Para directamente hacer un proceso de selección y al final quedarte con el que mejor se adapte a este momento en particular. Seguimos con recomendaciones. Una de las de lo que vemos nosotros en nuestra experiencia acompañando a familias misioneras latinas en este tema de la educación es que piensan a muy corto plazo y hay que ayudarles a pensar a largo plazo. Es decir, tu necesidad no es que tus niños aprendan a leer y escribir. Porque tienen 6, 7 años. Porque tienen ahora 6, 7 años. O sea, tú tienes que pensar que tú tienes que elegir un currículum que les vaya a ser útil para toda su vida estudiantil. Prepararle para... Es decir, tú no puedes estar cambiando de currículum ahora porque esto me gusta para enseñarles a leer y a escribir y luego cambio de currículum y luego en secundaria vuelvo a cambiar de currículum. No puedes estar cambiándoles a los niños porque eso trae mucha inestabilidad. Entonces, tienes que ayudarles a pensar a largo plazo, no solamente con el currículum, sino también con las convalidaciones, es decir, qué sistema educativo vas a elegir y si es luego convalidado para donde tú quieres que tus hijos acaben estudiando. Si tus hijos quieres que vuelvan a tu país natal a estudiar, tendrá que tener la convalidación adecuada para que vuelvan a estudiar ahí. O si metes a tus hijos en un colegio internacional, ¿qué convalidaciones va a tener? ¿Le prepara para que vaya sí o sí a estudiar a Estados Unidos? O Inglaterra. O Francia. Italia. Entonces, tú tienes que pensar a la hora de elegir un sistema educativo, no solamente el currículum, sino qué convalidaciones tiene, qué puertas abre o qué puertas cierra. Es decir, hay un colegio internacional que es idílico, puedes pagarlo, pero solo abre la posibilidad de estudiar en el extranjero en un país en concreto, en Polonia. Pues entonces a lo mejor estoy limitando demasiado el futuro universitario de mis hijos. Y esto lo hemos experimentado usando ese ejemplo. Vale, ese colegio secundario está preparando a mi hijo para estudiar sus estudios superiores universitarios en Polonia, pero en Argentina no se convalida. Pues entonces, el hijo vuelve a Argentina después de sus colegios secundarios, ve qué materia puede convalidar y hace 1 año o 2 años de estudio además en el contexto secundario para prepararle para
el estudio superior. Entonces, todo esto es complejo, pero necesario. Ahora, si tú me preguntas, ¿es necesario que yo piense cuando mi hijo esté en primer grado de primaria qué convalidación tiene? Yo diría sí. Pero es más importante cuando empieza la secundaria. Entonces hay familias que, por ejemplo, en Senegal, primaria lo han estudiado en el Colegio Nacional Senegalés hasta sexto de primaria y luego han entrado en liceo francés, liceo italiano, el colegio cristiano Dakar Academy. ¿Por qué? Porque ahí es cuando sí que tenemos que empezar, sí o sí, a pensar en convalidaciones para estudios superiores, y ahí sí que hay que ponerse las pilas. Y tenemos que, al ayudar a la familia a pensar a largo plazo, tenemos que ser también muy conscientes de que el sistema educativo con el que al final nos comprometamos va a estar promoviendo una serie de valores que yo voy a tener que contrarrestar sí o sí en casa. No voy a encontrar un sistema educativo que sea al 100% se adapte a mis requisitos. Entonces, no voy a encontrar un sistema y decir, ya está, ya me van a educar a mi hijo hasta la universidad y ya está. No, no. Tú como padre, aunque no hagas homeschool, vas a tener que estar compensando una serie de valores que la escuela va a promover. Y tú puedes estar de acuerdo o no. Entonces, tu labor como padre incluye que seas muy consciente de esos valores. También en lo que comentaba Guille con esta opción de que puede que vuelvan al campo misionero, al país de origen, una vez que hayan acabado secundaria y tengan que hacer un año o 2 años de estudiar compensatorio para poder entrar en la universidad. Por ejemplo, se han criado en Senegal, en un sistema educativo en el liceo francés, entonces vuelven a Brasil y no saben, quieren que estudien en la universidad brasileña, pero no saben portugués. O no tienen el nivel académico. No tienen el nivel académico. A ver, saben portugués para hablar, pero no para ir a la universidad y poder tomar clases y tomar exámenes en portugués. Entonces, lo que recomendamos es que igualmente no se piense en los años educativos de los hijos como de 0 a 18 años estancos. No. ¿Por qué? Pues porque los hijos de los misioneros viven vidas mucho más complejas que un niño monocultural. Entonces puede que necesite más años para perfeccionar el idioma en el que luego va a estudiar en la universidad. Y no pasa nada, no son años perdidos, son años que sigue enriqueciéndose y formándose para poder acceder al nivel académico universitario. Entonces, que no pensemos cuando estamos acompañando o aconsejando a una familia misionero que el sistema educativo va desde infantil a los 18 años. Todo va a depender muchísimo de cuál ha sido el sistema educativo que se sigue. Y si, por ejemplo, tiene que volver a Brasil para estudiar un año o 2 años de portugués antes de empezar en la universidad, recomendamos que igualmente la familia misionera piense que debe uno de los padres ir con el hijo y no dejarle solo por un tiempo hasta que él vaya cogiendo el ritmo, que no porque tenga 18 años ya es independiente, capaz y maduro para afrontar el siguiente reto educativo, sino que los padres debemos ayudarles porque no necesariamente se madura al mismo tiempo emocionalmente que académicamente. Lo que acaba de decir María Esther, la experiencia, por ejemplo, conocemos una pareja
de Brasil que ministraba en África, y coincidió hicieron coincidir que el verano antes de que su hijo entrase en la universidad en Brasil, tenía buen manejo del portugués académico. Ellos como familia volvieron para estar 3 meses para ubicar al hijo, para ayudarle, para que él pudiese hacer esa transición bien. Entonces, algunos ven esto como una gran dificultad porque tenemos que dejar el ministerio. Bueno, no sé si tienes que dejar el ministerio o no. Tienes que dejar un tiempo el ministerio para dedicar a ubicar a tu hijo, pero no es una catástrofe. Es un paréntesis. Un paréntesis. Veo que algunos tenéis la mano para hacer alguna pregunta. Vamos a hacer eso al final, no ahora. Seguimos entonces con esta parte. Detalles a compartir. Esto ya lo hemos comentado, sí. El siguiente punto es la siguiente. Y no olvidar que cada hijo es único. Lo que puede ser bueno para uno, para el otro quizás no tanto. Y en esto hago referencia a una experiencia que yo he tenido aconsejando al uso del colegio del internado. Y en esta familia en concreto, el hijo mayor, el internado funcionó de maravilla. El hijo menor lo intentó 1 año, no funcionó, y los padres decidieron buscar una forma de educarle dentro del contexto de la ubicación familiar. El hijo mayor siguió sus estudios en el internado, el hijo menor hizo sus estudios, combinaron homeschool con otras cosas y no pasa nada. Es decir, no hay que estresarse si para uno funciona una cosa y para otro no. En este caso tenían opciones y se pudo utilizar esas opciones. Vale, vamos a ir de nuevo a los grupos y quiero que trabajéis esta pregunta. En base a tu experiencia, bien sea como consejero o bien sea como padre, ¿cuáles son las dificultades principales que encuentran los misioneros en relación a la educación de sus hijos? En base a tu experiencia como consejero o como padre de hijos misioneros, ¿cuáles son las dificultades principales que encuentran los misioneros en relación a la educación de sus hijos? Puesto en común, en base a tu experiencia, ¿cuáles son las dificultades principales que se encuentran los misioneros en relación a la educación de sus hijos? ¿Cuál ha sido vuestra experiencia? Comentadlo. Voy a responder yo, Cristian, del grupo 2. Vale. Ya, bueno, se dieron varias respuestas, pero lo que logré anotar fue, primero, el desconocimiento en cuanto a las necesidades especiales del niño y su tratamiento o manejo de ellas. Sobre todo cuando son niños que tienen, por la experiencia que ahí se mencionaba, niños que tienen autismo, cómo se van a tratar esas necesidades en el sistema educativo donde vayan, en el colegio o en la casa. Mirar, eso merece un Zoom solo, porque el tema y lo estamos viendo más y más y más, estamos viendo más casos del espectro, tanto de, ¿cómo se llama? Autismo como el otro, alta sensibilidad sensorial. Ya, pero tiene otro nombre. ¿Asperger? Asperger. Estamos viendo más, y la verdad es que, sinceramente, nosotros no somos profesionales en esa área. Sería muy interesante
que estuviésemos mirando nuestras redes quién podría y hacer un Zoom con esa persona para ayudarnos en este caso. Porque has apuntado a algo importante, Cristian, y es esto. Y se está viendo más de ello. Bueno, sigue. En ese caso, igual es bueno mencionar que Jairo y Carla están trabajando en esa área. Hombre. Están en el Zoom. Asperger ya está dentro del espectro autista, Guille. Es parte del Ahí espectro. están los Sí. Entonces, Jairo y Carla, vosotros estáis trabajando en esas áreas. Sí, llevamos un tiempo siendo parte de CTC y llevamos un tiempo hacia atrás acompañando hermanos en esta área. Así que sería una bendición. Hombre, sería una bendición para todos, la verdad. Vale, pues mira, ya te hemos fichado, vamos a ver cómo hacerlo, pero fichamos. Son parte del equipo de CTC Chile, Guille. Ya, Noemi, ya arrastramos para casa, ya te veo arrastrando para casa. No, se iba a publicar ahí en Bolivia ahora. Sí, muy bien, sí, se iba a hacer. No, pero los chicos están dispuestos para servir a todos los países. Perfecto. ¿Algo más? Bueno. No, Sí, para poder continuar, voy a mencionar como rapidito las otras cosas que se dijeron. Luego se mencionó el desconocer que esto es un reto y no saber a qué vamos a enfrentarnos, como previamente poder conocer cuáles son los desafíos educacionales a los que nos vamos a enfrentar. Ese se mencionó también como un desafío del tema misionero. Luego se habló del tema de la seguridad del niño, por el contexto cultural, que a veces hay estos choques y que, por ejemplo, en meterlo a un colegio igual va a implicar para él un riesgo a su seguridad. El desafío del idioma, que no es solamente yo tengo que aprender un idioma, sino que mis hijos también van a tener que aprender un idioma nuevo, y la calidad de la educación. Sí, el tema de idioma, cuando una persona nace, tiene la capacidad de pronunciar todos los fonemas de todos los idiomas del mundo. Hay aproximadamente 6.200 idiomas, dialectos. El niño puede hacer todo. Claro, sería injusto que naciese entre los Nan y lo siento, pero naciste, se me olvidó darte la capacidad para hablar el Nan. Entonces, pero la cultura donde se cría va filtrando y los 150 fonemas que se necesitan para hablar todos los idiomas para la edad de 5 años se reduce a entre 80 y 90. Todavía tiene capacidad de aprender todos los idiomas, porque el idioma más complejo creo que son 130. El más sencillo, que es Rotakas, utiliza 13 sonidos, pero para la edad de 40 años se ha reducido a 70 y a los 60 ya se reduce a 40. Es decir, hay una razón por la cual a un adulto le es más difícil aprender un idioma. Hay una razón fisiológica. Entonces, los padres le preocupan que el niño tiene que aprender otro idioma, pero en realidad el niño lo va a aprender y lo aprenden rápido. El otro tema más complejo es su seguridad. En algunos contextos educativos, por ser diferente, tiene un trato diferente. Se le trata mejor. Pero a la inversa, por ser diferente, vamos a usarte como ejemplo y te vamos a dar más palos literalmente a ti que a los demás para que seas ejemplo. Entonces, pero son cosas a considerar, efectivamente. ¿Algo más, Cristian? No, de mi grupo eso fue lo que se mencionó. Vale, si tú puedes sacar eso en limpio y pasarlo, sería de ayuda. ¿Alguien más de tu grupo que salió? O del otro grupo.
que salió Sí, del otro en grupo. el otro grupo. Sí, que salió. Ya. En el otro grupo, Guille, que somos el grupo 1, unas salvedades que nosotros hicimos es que las chicas decían que algo que veía mucha dificultad es que el cambio de sistema. Por ejemplo, si yo estaba en un sistema público en el que se encargaba el Estado y voy a ir a un país donde eso no lo hace el Estado, eso me generaba a los papás mucha inseguridad por lo mismo, porque estaba acostumbrado quizás, por así decirlo, a no hacerse cargo de esa parte y ahora tiene una responsabilidad extra. Y eso generaba mucha inseguridad. Lo mismo decía una hermana acerca de que sus hijos estaban en homeschool y pasaron al sistema público y ella encuentra que no le funcionó. Entonces, eso hablábamos de esto de cambio de sistema. Y algo que ella decía que muchas cosas que teníamos que tener en cuenta era que lo que quizás el sistema no lo suple, pero lo suple el Señor, que ella lo vio así con sus hijos. Otra cosa que fue que ellos hablaban mucho, bueno, que una de las personas habló, es que la crítica de los abuelos, esa es una dificultad también, la crítica de los abuelos. También el nivel educativo de los padres, decía que eso muchas veces dificulta y da inseguridad a los papás de cómo educar a los hijos. Vale, solo una pregunta ahí. Yo no entiendo ese concepto. Es decir, porque los padres no tienen un nivel educativo, se sienten amenazados. No entiendo el concepto. Claro, como que ellos no tienen un sistema educativo quizás superior o no está de acuerdo quizás al nivel de exigencia que le tienen que enseñar en ese momento, les creaba inseguridad, porque una de las hermanas también dijo que, por ejemplo, en química física, cuando llega a dar ese tema, que es un tema que quizás no lo tenemos todos así ahora, entonces ella tuvo que buscar en Google, le salían muchas opciones, pero al final pidió consejo y pudo decidirse por una. Pero sí, en general era como que esto generaba un poco de inseguridad, porque quizás tenemos conocimientos básicos que son básicos, digamos. A eso era lo que nos referíamos. Y esos serían redondeando todo. Vale, tenéis toda la razón cuando habláis de la dificultad de la crítica por parte de la familia allegada. Hemos dicho los abuelos, pero pueden ser tíos, pueden ser sobrinos, pueden ser... Entonces, pero eso no solo es en cuanto al contexto educativo, eso es en cuanto a ser CTC, ser chico de tercera cultura. Es que nos van a criticar, no críes a mi nieta en esa cultura, en ese idioma, ella tiene que saber cómo hablar español, que no hable árabe, que tal. Entonces, eso es algo a lo que nos tenemos que enfrentar sí o sí. Bueno, eso es algo que posiblemente nos vayamos a enfrentar sí o sí por ser familia transcultural. Porque hay abuelos que entienden esto y no te dan la lata, y hay otros abuelos que no y te dan la lata. Entonces, y primos y tíos, sí, o sea, toda la familia extendida. Hay que probablemente hacer un proceso también de educarles. Eso es, hay que educarles. Pero bien dicho, es decir, es verdad, eso es una dificultad. Una dificultad, una presión añadida que, oye, ya son muchas presiones, ¿por qué me añades esto? ¿No? Pero es verdad, sí. Algo más otra cosa perdón, que hice otra cosa que quería comentar, que decían acerca de lo que ya habíamos comentado en el otro grupo, el tema de los niños con discapacidad. Entonces, que eso también era una dificultad que veíamos. Bueno, yo soy profe de educación diferencial, quizás yo no tengo toda la experiencia como tiene Carla y Jairo, pero lo que yo le explicaba es que quizás al haber en la escuela pública muchos niños con discapacidad no se puede atender en especificidad a cada uno. Entonces, eso genera obviamente una dificultad y eso es algo que se tendría que tener en cuenta, quizás también de lo que vos decías, ¿no? Del primer momento para recomendar. Sí, la verdad es que cuando un niño tiene una discapacidad, y sobre todo si es una discapacidad evidente, hay culturas,
sobre todo culturas de honor y vergüenza, donde a estos niños se les esconde. Y claro, como misioneros no creemos esto, no. Por otro lado, eso, estoy pensando en varios contextos en el norte de África, donde esto ha sido una puerta de ministerio, donde han visibilizado estas discapacidades, pero han creado contextos donde pueden lucir sus capacidades y a nivel, incluso estoy pensando ahora mismo en un ministerio de baloncesto en un país, donde ha llegado a ese ministerio que empezó con lo poco, ahora es nacional. Y lo empezó un misionero por esta situación de discapacidad. Pero sí, eso es otra necesidad, y estoy haciendo apunte aquí también, Ana, que igual te fichamos a ti y hacemos algo hablando, ¿no? de esto, de estos contextos de... Es que la palabra discapacidad a mí no me gusta, yo no sé qué otra palabra usar, pero en fin. Es que dependiendo del país se utilizan diferentes palabras, entonces Claro. hay Así es. Aquí en potencial de Argentina meter la personas pata con discapacidad. Sí. mucho. Depende del país, tienes razón, porque aquí hay personas con discapacidad en Argentina, pero va cambiando el término de acuerdo al país y de acuerdo al tiempo. Se va. Claro. Bueno, muy bueno esto. Abramos entonces a un tiempo de preguntas, donde María Esther y yo podemos contestar, pero son preguntas donde queremos aprovechar del conocimiento que hay entre nosotros. Y vamos a darle unos 10 minutos a esto, y luego si quieres continuar, podemos continuar, pero si luego tienes que marchar, te marchas.